Hola, bienvenidos nuevamente a su programa, a su podcast de Overthinker, el podcast. Y se estarán preguntando, ¿por qué esta persona que tengo aquí al lado está otra vez? Ya me voy a quedar ¿cómo se ¿De dice? ¿De planta? planta? No, no es Vemos. cierto. Vemos porque en las redes sociales nos estuvieron pidiendo, ¿quién es esa chica? De hecho, es el episodio hasta ahorita de la segunda temporada con la mayor cantidad de audiencia, tanto en Spotify como en YouTube. Muchas gracias a todos ustedes chismosos que querían saber de mi vida. No, la verdad, estoy muy contento de estar aquí otra vez, que me hayas invitado y pues también el reflejo de que sí, de verdad, creo que tuviste una exposición muy bonita en cuanto a mi episodio. Uh-huh. Entonces eso habla de muy bonita manera, sobre todo de cómo se refleja nuestra amistad en las cámaras, creo yo, ¿no? Sí, y que aparte creo que el tema, sí, o sea, creo que el tema da para más, pero al final creo que tocamos los puntos más importantes y de hecho sí, es el primer video en el que recibo comentarios en YouTube de, ay, yo acabo de llegar y tal, y es muy bonito que podamos conectar con otras personas y que no necesariamente tengan que ser un video exclusivo para la comunidad LGBT, sino que pueda ser para muchas personas Así que es. están haciendo estos cambios en su vida, que lo que es la migración. Así que si no vieron el episodio anterior, corran, vayan y está muy bueno. Hablamos de muchos temas bien padres, nos sinceramos acerca de nuestras experiencias al ser migrantes y pues ojalá que les guste también. Y en esta ocasión no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un video comentando una de las series, creo yo, más importantes del año con respecto a no solo la comunidad LGBT, sino en general la cultura. Y dije, pero no lo quiero hacer solo, entonces le voy a decir a mi queridísimo amigo Mau que me acompañe y para poder comentarlo los dos y, y ver que realmente se están haciendo cosas interesantes en Netflix, ¿no? Creo, ya me estaba yo como que Decepcionando, decepcionando ¿no? un poco, decía yo, ya sí estaré pagándolo, si es justo lo que estoy pagando por lo que estoy viendo. Y sí, realmente, la verdad, 10 de 10. Justamente creo que los contenidos en general de muchas plataformas, en específico de Netflix, y creo yo, y creo que aquí vamos a ahondar como va a ser como un review, como va a ser una platiquita sobre un producto audiovisual, Ujú. que es como yo lo veo, creo que todo es en base a percepciones. Sí, total. Creo que alguien puede decir que le gusta mucho, no sé, Twilight, y alguien puede decir que no le gusta. Entonces, eso yo siempre veo el cine o todos los medios audiovisuales como algo de percepción. Entonces, creo yo que en mi percepción, Amazon Prime y Netflix eran dos empresas que se estaban dedicando a únicamente hacer contenidos bastante basura, por decirlos Ujú. de alguna manera. Y este año en específico y estos últimos meses hemos tenido una exposición, creo que de 3 productos que son los que me han marcado a mí, en específico, que son bastante buenos y que hablan de otro tipo de México. Ujú. Con esto, por ejemplo, quiero englobar a Nadie nos Nadie nos va va a a olvidar. olvidar. Ujú. Tengo que morir todas las noches y Uf, ahora me El encanta. secreto del río, que creo que han sido 3 productos audiovisuales que hablan desde otra percepción de la población en México. Porque, por ejemplo, nos había tocado series como Monarca, nos habían tocado series como la nueva versión de Rebelde, todo este tipo de contenidos que era lo mismo de Televisa de los ricos, las escuelas caras, Caras. las mansiones. Incluso a pesar de que tenga diversidad y lo que sea, La Casa de las Flores, son historias que no te saben como tuyas porque están hablando de cosas, de personajes de dinero, de personajes muy hegemónicos, de personajes blancos. Entonces, quizá la mayor parte de la población en México no se puede sentir igual de Identificada. identificada exactamente. Al final creo que sí sigue existiendo como este chip que nos pusieron en la televisión humorística mexicana, que es ver siempre aspiracionalmente lo que está en las redes Claro. sociales, lo que está en los medios de comunicación masivos, radio, televisión, etcétera, ¿no? Que son los tradicionales. Y como siempre nos habían pintado una realidad en la cual nosotros no existimos, porque al menos gente como yo de mi color no existíamos,
pues obviamente seguimos teniendo esas mismas percepciones de lo que esperamos ver en una serie, ¿no? Pero con Claro. estas nuevas series que has mencionado, pero específicamente de esta que vamos a hablar el día de hoy, que es El secreto del río, creo que sí están exponiendo una realidad más cercana a lo que vivimos el común de la población, ¿no? Pero ahora siento yo que se fueron un poquito más profundo y dijeron, vamos a hablar de un tema que realmente sí se es considerado una minoría, ¿no? O sea, ya la población LGBT Q más, no, o sea, no es que no sea una minoría, pero ya no somos tan minoría, ¿sabes? Claro. Ya cada vez hay más apertura, pero hablar de este tema del que menciona la serie El secreto del río, sí creo que es un poquito más específica, pero eso no significa que no sea importante, ¿no? Sobre todo cómo lo queremos exponer en el mundo. Netflix hoy es una plataforma donde vas a exponerte al mundo, es una plataforma internacional. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos desmenuzando, no capítulo a capítulo porque sería demasiado, pero vamos como con el hilo conductor y sobre la marcha vamos exponiendo como nuestros puntos de vista? No sé Sí, qué sí, te sí, parece, me ¿no? parece perfecto. Empezando porque nos están contando una historia de una población en Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, que obviamente sabemos que Oaxaca, para los que nos están viendo de otros países, de otros lugares, Oaxaca es un estado de México, y es muy rico, no solamente en cultura, gastronomía, sino en muchísimas cosas que se pueden, o con lo que identificamos a México, ¿no? Pues de hecho, déjame decirte que Oaxaca tiene muchas cosas muy interesantes. Creo que incluso Oaxaca ha sido uno de los primeros estados que despenalizó el aborto, Ajá. que ha tenido muchas leyes progresistas, a pesar de que es un estado del sur de México. Am, Tristemente, los estados que conforman el sur o el sureste de México son estados muy marginados, llenos de Sí. pobreza, llenos de mucha desigualdad y sobre todo donde hay mucha población incluso que es de piel morena, que es más segregada, que hay menos educación, Ujú. porque, por ejemplo, todos los del norte, todos los estados del norte pues están muy pegados a Estados Unidos y tienen como este mix, ¿no? Los estados del centro tenemos la dicha de que estamos muy cerca de la capital, entonces tienden a ser más cosmopolita y de todas maneras hay como que lo mejor de todo. Ujú. Y estos estados del sur tienden a ser estados más desplazados y por lo mismo hay menos oportunidades, hay más brechas entre desigualdad de todo lo que percibimos como país. Entonces, sí me parece muy bueno recalcar que esta serie habla de eso. Pero creo que ha sido bien raro porque para nosotros como comunidad, quizá nosotros ya sabíamos que son las mushes, Ujú. que es el tema principal o el tema de la diversidad del que habla esta serie, pero probablemente para muchas otras personas que no son de la comunidad a lo mejor no es tan común, porque de hecho, como lo habla en la serie, puede ser que incluso en el mismo estado de Oaxaca que saben acerca de la tradición, hay una línea muy marcada entre las personas que aceptan y ven esto como una tradición y las personas que no aceptan esto. Ujú. Entonces, sí, para todos los que se estén preguntando qué son las mushes es como una parte de la diversidad sexual que hay en Oaxaca. Ujú. Muchas personas le dicen que es el tercer género en esta cultura y normalmente las familias escogían a uno de los hijos, el que le vieran más cualidades para que se encargara de tomar este rol como de matriarca. Y estoy hablando de familias que tenían en su mayoría hombres y Ujú. tomaban de todas maneras a este hijo varón y le empezaban a enseñar usos y costumbres que normalmente se le enseñan a las hijas Ujú. para que esta persona, esta persona Persone. Ujú. cumpliera el rol de ambas, o sea, tuviera esta ambigüedad entre los dos sexos para estar cuidando a los papás, para estar encargándose de la casa, llevando ciertas labores. Creo que es muy interesante porque no sé si me estoy adelantando un poco, pero en la serie hay un momento en el que habla como un poco de reproche
de lo que es ser mushe y creo y los que... límites hasta donde las dejan, ¿no? Exactamente, y la conveniencia, porque creo que a final de cuentas, a pesar de que podamos decir que es un estado en donde aceptaron este tipo de diversidad, creo que lo hicieron muy a conveniencia, porque las conveniencias eran que la familia tuviera alguien que pudiera cuidar a la mamá o a los papás cuando ya estuvieran viejos para que los demás hermanos de la familia pudieran seguir con su vida. Hacer sus vidas normales. Exactamente. ¿No? Entonces, era una manera de aceptar cierto tipo de homosexualidad o transexualidad, pero a conveniencia de los intereses de las demás personas, porque estuve investigando y estas mushes es un tema muy parecido a la transexualidad en los cuales algunas personas se atribuyen como gays, otras personas se atribuyen como que no son ni hombres ni mujeres. Uh-huh. Es muy variado, eso depende de cada persona, de cómo se sienta y de cómo se proyecte. Sobre todo es cómo se percibe cada persona. Creo que ahí eso es un punto muy importante del que la serie indiscutiblemente está profundizando, que es cómo te percibes como persona, ¿no? O sea, claro. Y que cómo te percibes como persona no va a delimitar quién eres dentro de la sociedad, porque de hecho las mushes en esta serie tratan de integrarse a la sociedad y que puedan ser reconocidas tanto en su cultura, por ejemplo, en parte de la serie habla acerca de cómo ellas también querían participar en la vela, en sus costumbres, cuando alguien muere, cuando, ¿sabes? O sea, son parte de la sociedad y creo que eso es lo mágico de la serie, sí, que nos está enseñando, porque realmente si bien sabíamos acerca de las mushes y de ese tercer género, pues creo que con esto al menos para mí sí aprendí muchísimo más de lo que tiene que, o sea, de lo que conlleva ser mushe, ¿no? Que no solamente es una cuestión de dedicarse al hogar y de cuidar a tus padres cuando seas anciano, sino también pueden tener un futuro, también pueden ejercer cargos públicos, también pueden ejercer ciertos roles dentro de la sociedad y que creo que se sigue luchando por eso, que además también toca creo que un tema muy importante sobre las infancias, ¿no? Que creo que eso es básico, sí, de la serie. Creo que se toma casi 3 capítulos hablando de la... 4 capítulos hablando de la infancia de los personajes principales. Y es muy interesante, o sea, es... Cualquier persona LGBT se va a identificar con algo de estos niños, ¿no? Porque estamos hablando de los 2 personajes principales que... uno de ellos es Manuel, que es el niño que se siente diferente, que se sabe diferente, se autopercibe diferente, y en el otro está su amigo que definitivamente pues es heterosexual, ¿sabes? O sea, y también aquí rompe muchos paradigmas esta serie en cuanto estas ideas muy trogloditas de pensar de que no te juntes con él porque te vas a hacer gay también. Exacto. Cuando realmente puedes ver la historia desde este personaje y dices, en ningún momento, hasta cierto punto, en ningún momento dudó de su sexualidad. Y creo que hasta el final de la serie tampoco duda de su sexualidad, más bien duda de cómo percibe a su amigo. Se tiene miedo a algo que para él considera que es desconocido, pero pues a final de cuentas es lo mismo. Él está sintiendo deseo o atracción por una mujer, ¿no? Y a final de cuentas, desde que eran niños, Manuel ya tenía una percepción o una concepción bastante femenina de él mismo que se proyectaba y los demás lo veían y lo entendían de esa manera. Entonces, a mí sí se me hace que la parte más importante de esta serie es la parte de niños. Creo que de hecho la serie daba para mucho más. Yo creo que para unos 12 capítulos. O inclusive, por lo menos toda una primera temporada de ellos de niños, creo que hubiera estado bastante bien. ¿Sí crees que hubieras, sí lo hubieras extendido? Porque me acuerdo me acuerdo que me preguntaste, ¿cómo termina? Y si hay un final, yo te dije, sí hay un final. Dijiste, qué bueno, porque... Sí, porque yo justamente, a mí no me gusta... Como que las series de Netflix son estos proyectos que las avientan y a ver si pegan. Entonces, el que dejen un final abierto para una segunda temporada me da como mucho coraje porque después no se consolida nada. Y te quedas así como que con historias a medias, ¿no? Pero
ya habiendo visto los dos actos de esta serie, que es el pasado y el presente, creo que pudieron haberle dado más, todavía más historia a la Ujú. historia de niños como para una temporada completa y una segunda temporada ya de Ya de adultos, adultos. pero aún así creo que la serie está perfecta, perfecta como está, pero regresando un poco a lo que tú me decías, creo que sí, los primeros capítulos yo los amé y los sufrí de igual manera porque me recordaron Sí. muchas cosas de mi infancia. Yo, por ejemplo, en este momento yo me percibo como una persona muy masculina. Tengo una energía masculina, puedo llegar a ser femenino, pero creo que no soy un gay femenino, ¿ok? Pero me acuerdo mucho de que yo de chico tenía como muchos manerismos o muchas cosas y amigos, familiares, gente externa adulta me decía, no te sientes con la pierna cruzada, Ujú. o no hagas la mano así, o no grites como niña, todo ese tipo de cosas que incluso Manuel cuando está en presencia de hombres heterosexuales Ujú. adultos, como que adopta otra postura o se Claro. acuerda de no mover las manos de cierta manera o de cómo camina. Y todo eso como que me resonó bastante de que si todos los que somos o formamos parte de la comunidad LGBT nos sentimos espejeados en algo Sí. en ese tipo de aspectos de cómo te comportabas y cómo los demás te decían que no lo hicieras. Y tú muchas veces ni siquiera lo hacías a Consciente. natural, ajá. Claro. Porque forma parte de tu personalidad que estás Exactamente. construyendo desde niño. Yo creo que en esta parte sí, creo yo que es como que contaron la historia de forma tan hermosa de cómo un niño está creciendo, un niño diferente está creciendo entre una sociedad muy heteronormada, no muy tradicional, y cómo es que pudo sobrevivir, ¿no? Pero yo también creo que no hubiera podido sobrevivir sin su amigo. O Claro. sea, aunque el amigo estaba batallando Con con entender. entender, de alguna manera yo siento que su amigo tenía como esta conexión con él que tampoco él entendía, pero que Ajá. los mantenía juntos. Y que le asustaba, de hecho, o Ajá. sea, porque él decía, am, o sea, como que él en su concepción de niño, pues él creo que tenía sus ideas de cómo se comportaba con otros niños Ujú. y sabía que la relación con Manuel era como Diferente. diferente. Porque te das cuenta que con Manuel era como más cariñoso, lo abrazaba, llegó a darle un beso después de por ahí una confusión que Manuel, pues, por el cariño que le tenía, Sintió. sintió, le dio un beso, pero un beso muy inocente. Y de hecho eso es algo que me encantó de la serie, que jamás sexualizaron a los niños. En ningún momento sexualizaron a los niños, porque es así, cuando él le dice, están en unas rocas, están creo que cerca del río, en algún sitio, le dice, entonces te gustan los niños, te gustan los hombres. Y Manuel le dice, es que no se trata de eso. Es que ni siquiera es eso, o sea, solamente yo me percibo diferente de cómo me siento, le dice. Y no, o sea, lo que está tratando de decir es, no estoy atraído sexualmente hacia un hombre. Ser gay no te cierra a que solamente eres alguien sexual, ¿no? Exactamente. Y creo que un poco la relación con Paulina, que es la tercer niña, Ujú. sí se ve un poco forzada, no por la escritura del guión ni por la dirección, sino creo que llegué a entender que este personaje de Eric, el niño que es heterosexual, sentía la presión de, ok, me la estoy pasando muy bien con Manuel, creo que somos muy unidos, pero no quiero que mi papá me esté presionando, Ujú. quiero tener una novia, entonces creo que sí apresura a tener una relación con una niña por decir, ok, es mi amigo y nos llevamos bien y lo puedo tomar de la mano o lo puedo abrazar, Pero ¿qué creen? Tengo pero tengo novia. novia, o sea, Sí. para que no quede duda y creo que es un poco cómo se refleja este concepto de machismo que a final Ujú. de cuentas ya cuando son adultos él refleja incluso su esposa se lo dice, o sea, llegas a ser el mismo cavernícola que tu papá Ujú. porque a final de cuentas todo eso se hereda, ¿sabes? Entonces sí es muy interesante cómo retrataron toda la infancia, toda esta naturalidad de cómo se comportan los niños, de cómo nosotros como infancias LGBTs no estamos sexualizando las cosas, Ujú. simplemente no entendemos qué es lo que pasa o tratamos de apegarnos a los roles que nos dicen que nos debemos de apegar,
pero se me hizo un trabajo bastante fino a manera de cómo se escribió cada uno de los personajes. Sí. Y cómo estas mushes, por ejemplo, Solange, que es como la mushe principal La matriarca. que aparece en la serie, tiene como estas interacciones con los niños en los cuales les ayuda, les da consejos o simplemente los deja ser. Los Es guía, como un ¿no? espacio seguro para Ujú. ellos, ¿no? Y sobre todo para Manuel, que si no sabían, am, el personaje de Manuel, no sé si tú sabías que fue interpretado por una Por una niña. niña, sí. Exactamente, Y desde ahí ya están, o sea, la misma historia está jugando, o sea, está jugando, no chueco, porque, o sea, tiene un propósito, tiene un por qué decidieron que una niña interpretara el papel de un niño, para claro. que nuestra percepción se viera de alguna forma, como en tu mente decir, pues claro, es un niño. Sobre todo porque yo por Como decir, ejemplo, caíste, ¿no? yo por ejemplo cuando la empecé a ver, o sea, yo veía los manerismos y decía, es que le salen muy natural. O castearon a un niño que probablemente es una infancia LGBT, Ujú, que le sale muy natural el ser como femenino, desparpajado, o ujú. modosito. O, o de plano a este niño le dieron una dirección muy buena sobre qué hacer. Porque yo sí me sentía muy identificado, muy espejeado Sí, en cómo se comportaba. sí, yo A pesar de también. que yo, pues no tengo ninguna ganas o no tuve ninguna idea de querer ser trans o querer Sí, pertenecer a tu otra cosa. identidad siempre fue Ajá, cisgénero, ¿no? ajá, exactamente. Pero de todas maneras, como niño gay, pues obviamente no sabes a qué cánones Seguir. acercarte, ¿no? O seguir. Entonces estaba muy bien retratado y ya después cuando me enteré que era una niña, yo dije, claro, aún así yo creo que tuvieron que coreografiar los movimientos porque pues de todas maneras son niños, no tienen como la idea que nosotros tenemos de Exacto. adultos. Pero se me hizo bastante bien la primera mitad de la temporada con todo ese contexto de los niños. Es muy triste cuando hacen como split entre la primera parte y la segunda parte, que es la de los niños y ya la de los adultos. Ujú. Es muy triste ver cómo se separan y cómo todo esto es en razón de la homofobia y del machismo que hay en la sociedad. Entonces, creo que eso retratado en la pantalla ha sido muy bueno. O sea, creo que la sensibilidad del director para proyectar todo eso, que es un director que viene de una historia atrás, igual, la de Ujú. Tengo que morir Tengo todas que las morir todas las noches, noches. nos está dando, nos está dando dramas LGBT bastante accurate Ajá. a la diversidad sexual, creo yo, Sí, ¿no? que es muy diferente a la diversidad que, por ejemplo, Manolo Caro nos presenta, ¿no? O sea, doy Sí, esa sí, polaridad porque así es. O claro. sea, estamos presenciando dos realidades diferentes, pero la verdad es que o sea, las realidades de Manolo Caro son una minoría en o Son sea, son caricaturizadas, creo yo. caricaturas, ¿no? Ahora vemos esta historia que yo sí creo, y lo estábamos comentando antes, yo sí creo que es una historia de amor, de amistad, más allá de una historia eh, LGBT o de la diversidad o de, ¿sabes? De entender cómo es un tercer género, en este caso las mushes. Yo sí creo que va más allá, es como romper estos paradigmas en los que siempre nos dijeron que dime con quién te juntas y te Te diré diré quién con eres, él. que es una de las frases que uno de el papá de este niño, Eric. Eric, ajá, le dice y le constantemente lo está bombardeando, ¿no? Diciéndole, si te sigues juntando con Manuel, vas a terminar siendo Manuel. Entonces, ese era el temor del niño. Entonces, esta historia de amistad tan profunda, con tanta complicidad, porque vienen de un detonante que es la muerte del tío, Sí. ¿no? Que ellos no tuvieron la culpa, evidentemente, sino fue un momento en el que iban a violentar a Manuel y Eric lo salva, ¿no? O Sí, sea, simplemente se estaban defendiendo, pero entonces esa complicidad que existía desde niños, como dices, ya para la segunda parte de la temporada, a partir del capítulo 5 o 5 6 ya se empieza como a diluir esa complicidad precisamente por lo que dices, por el hecho de la homofobia, el hecho del del machismo. machismo, la tradición mal encausada y
el personaje de Eric le cuesta todavía, ¿no? Es como un capítulo 2 más, le cuesta como regresar Sí. a ese niño. Más bien creo que él está tratando de verse otra vez en ese niño. Y justamente hay 2 escenas, creo que es cuando Sikaru llega y le enseña como la tarjetita, y también en la que le preguntan que si pasaron la noche juntos, Ajá. en los que te hacen como tomas de lo que hubiera pasado si, Pero era con Paulina, ¿no? sí, si hubiera pasado como cosas diferentes Uh-huh. a lo que en realidad pasó. Y muchas veces hace como este deseo de lo que hubiera sucedido. O sea, yo sí creo que si la sociedad o los términos en los que están hubieran sido diferentes, a lo mejor estos 2 personajes de tener una amistad hubieran podido llegar a tener una relación o una relación estable, sana o lo que fuera. Pero obviamente pues vemos también, y justamente yo te platicaba ahorita que llegué, cómo nuestro cerebro mexicano está psicoseado por las telenovelas de yo tengo pareja, tú tienes pareja, pero nosotros estamos enamorados y los vamos a dejar por estar juntos. Y el cómo hasta cierto punto te rompe como la ilusión de decir, ay, pues no se quedaron juntos. Es como toda esta concepción que traemos y toda esta cosmovisión que nos metieron muchísimo de las telenovelas, ¿no? Muy enfermizo, porque es lo primero que se te viene a la mente. O sea, cuando yo estaba viendo esos episodios donde hay cierta tensión, pero la tensión no es una tensión sexual como tal. Hay ciertos tintes por parte de Eric, pero por parte de Sikaru, cero. O sea, cero. Sikaru está en su onda tratando de ayudar, tratando también de reconectar con su mejor amigo de la infancia, que creo que ese es parte de su viaje dentro de la serie de Sikaru, que es vengo y regreso, pero porque quiero reconectar con quien me salvó la vida de niño, ¿no? Porque realmente le salvó la vida. Entonces ves este contraste cuando ya ves que realmente no te está hablando de una historia, digamos, erótica, sexualizada, y te presentan una historia de amor, pero en amistad, o sea, porque existe el amor entre amigos, tan bonito que dices, ¿en qué estaba pensando yo, no? Claro. O sea, ¿en qué sucio estoy? Y sobre todo cómo reflejan la relación justo con la esposa de Eric, porque yo, por ejemplo, comentaba así como de, no, se la estás poniendo como en bandeja de plata para que se vaya con ella. Y es como de, pues no. O sea, solamente es una amistad, ¿no? Y creo que sí es muy importante que empecemos a ver este tipo de contenidos para dejar de tener estas ideas, que no nada más las novelas, a final de cuentas Disney y todo, o sea, te hace creer que si una persona con la que tú tenías una conexión en el pasado de amor, después te vuelves a encontrar con esa persona, tienes que regresar. Y pues no, o sea, las personas maduran, cambian, tienen más parejas. Sí. Y eso no quiere decir que tu vida va a cambiar o va a dar un giro de 180 grados por regresar al pasado, ¿no? Sino que te está haciendo como todo un viaje de este personaje de Sikaru en el que avanza, en el que tiene un arco, en el cual va mejorando y va cambiando su manera de ser, su manera de pensar. A final de cuentas, como tú lo decías, no hay tintes eróticos por parte de ella, pero sí te presentan o te hacen ver esta realidad en la cual ella es una mujer trans, entonces es una mujer y él es un hombre heterosexual, por lo tanto, él puede gustarle y puede tener deseo por una mujer trans, porque es una mujer y se ve como una mujer y se percibe como una mujer, ¿sabes? Y que creo que también la esencia de Sikaru es eso, es una esencia femenina. Claro. Que dime qué hombre heterosexual no se va a sentir atraído por una esencia femenina. Ese es el punto también importante de cómo esta serie nos está rompiendo los esquemas, ¿no? Y yo siento que más allá de que esta serie esté dirigida para la comunidad LGBT, siento que no. Siento que va más dirigida para ese público heterosexual que a veces necesita ver este tipo de plot twist en las historias para decir, pues eran amigos, siempre fueron amigos. Entonces siento que a más de un hetero le ha de haber como que cambiado ojalá, ¿no? Sí, ojalá, pero ojalá que les haya cambiado un poquito el switch de decir, oye, pues siento
y que se hayan identificado, porque siento que hay muchas historias así, ¿no? Tal vez amigos en su empresa donde trabajan, en la escuela, que tienen gente que es de la comunidad, y no necesariamente las personas de la comunidad van a querer acosar a los hombres Claro. heterosexuales, ¿no? Eso es algo como que deben de saber que no sucede así, no Exactamente. es una regla, y creo que esta serie lo plantea desde un punto muy cercano, muy profundo, y que ojalá que mucha gente lo entienda de esa manera, ¿no? Que realmente para mí, desde mi punto de vista de cómo percibí la serie, es una serie de una serie de un amor de amistad, ¿no? Claro. Que no tiene nada que ver con cómo te identifiques, el género, cómo te percibes, tu identidad sexual, etcétera. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Están poniendo personajes que por fin han humanizado, ¿no? No, y culturalmente, o sea, como mexicanos creo que es parte de nuestra cultura y de nuestro ADN que todos deberíamos de saber. Estoy seguro que hay mucha gente allá afuera Ujú. que no tiene idea qué son las mushes y si este producto audiovisual puede llegarle a esas personas y saber o entender acerca de esto, pues está muy bien. Con respecto a lo que tú mencionabas, yo creo que hay dos tipos de series LGBTQ más. Hay unas que son de nicho muy específicas para personas LGBT, sobre todo para gays, que es como que Ujú. lo que más se consume, que serían estas series como Looking, como Queer as Queer Folk, as Folk. todo ese tipo de series, sobre todo de antaño, en las Ujú. cuales representaban como la diversidad y la vida de la diversidad, pero Muy era estereotipada, ¿no? además de muy estereotipada, muy directamente para los gays, ¿no? Y creo que este tipo de productos, pues lo que quieren es hacerlo una historia más. Si nosotros como público LGBT vemos historias de amor heterosexuales, creo que también los heterosexuales pueden ver este tipo de historias y no sentir que es una serie por y para o para gays, Exacto. sino que es una serie que pueden ver toda la familia o puede ver pueden ver las personas que no pertenecen a la comunidad. Ujú. Entonces, creo que sí es importante denotar eso. Ha habido muchísima más exposición de personajes LGBT dentro de las series. Ujú. Eso se sabe. Mucha gente se queja de que dicen inclusive, es que ya en todas las series salen gays. Pues en todas las series Pues, salen heterosexuales y de todas maneras nos los tenemos que ver. O sea, un pues, solo personaje gay que haya en una serie, así como tienen un solo personaje de color o, ¿sabes? O y que ni sea, siquiera representa o sea, el porcentaje de personas LGBT, o sea, de 10, ¿cuántas personas LGBT existen en México, no? Aproximadamente exactamente. 4 o 5. Sí, sí, sí. 4, creo que 4, y si me equivoco me corrigen, pero creo que son 4 de cada 10 personas que son LGBT. Entonces hagamos cuentas, ¿no? Estadísticamente, en una producción donde hay personajes, ¿cuántos personajes que representan ese porcentaje, ese 4 de 10, Aparecen. aparecen en la serie? Entonces ahí es donde necesitamos más representación. Esa es la Justo. representación que necesitamos. Y justamente sí, es bien interesante que hayan hecho esto con las mushes porque de hecho hay aproximadamente 3000 mushes en lo que se conoce como el Istmo de Oaxaca, que es esta región zapoteca. Ujú. Entonces, imagínate, o sea, 3000 personas representadas en un producto y en una distribución que es mundial, porque pues este contenido de Netflix lo puedes ver Sí, en worldwide, traducción. pero obviamente pues no toda la gente lo va a ver y creo que es un tema al que sí quisiera como hacer como un hincapié. Creo que sobre todo el que estemos hablando de esta serie en específico nosotros es justamente por eso. No hay absolutamente nada de seguimiento ni nada de publicidad de la serie Es como cierto. tal, o sea, no se habla de ella, no se hizo campaña, no se hizo promoción de ella. Incluso yo tengo a uno de los actores de la serie, yo ya lo tenía desde antes. De hecho, tengo a dos. Tengo a Zack, Ujú. que es un cantante que sale en la Ah, serie. sí, el del mototaxi. Ajá. Sí. Y tengo a Giselle Curry, que es la que sale también ahí como de Ujú. su noviecita. La hija de, Ajá. De de Ámbar. Ámbar. Ujú. Yo tengo a los dos en Instagram y pues literalmente Zack puso un post donde sale con Giselle Curry así como que en una selfie y ya salió El Secreto del Río, véanlo en Netflix y no sale ni un póster, no sale ni un tráiler, no sale nada. Entonces creo que ahí directamente desde la distribución
del producto, no se está haciendo una buena campaña. Pero no se está haciendo una buena campaña porque recuerda que para todo hay presupuestos. Obviamente. Entonces, para que Netflix... Ok, o sea, yo siento que hicieron esto. Siento que dijo, ok, vamos a producirlo. Ahí te va tu dinero. Ahí te va tu dinero, esto es lo que hay. Y yo pienso que producción y dirección dijeron, vamos a hacer una serie pero bonita, bien lograda, bien escrita, bien dirigida. No nos va a quedar presupuesto para hacer promoción. Y obviamente la casa productora, en ese caso Netflix, no nos va a dar más presupuesto. ¿Qué vamos a elegir? ¿Una buena producción o vamos a hacer algo no tan bueno y vamos a darle mucha promoción? Entonces yo siento que lo que hicieron fue darle mucho más producción, empuje a la producción y dirección y la escritura, cómo lo escribieron, a darle más promoción claro, en redes, ¿no? Pero aún así es muy triste porque incluso medios de la comunidad, o sea, pues no quiero hablar de un medio en específico, pero ustedes sí puedes, ¿eh? Sí, pero ustedes saben cuáles son los medios Escándala. Los medios principales de México, y no hay ni un post, ni un seguimiento, ni una recomendación, o sea, y es como que digo, caramba, o sea, ¿por qué no se le está dando la exposición a historias bonitas cuando a veces se les promociona otras series que están bastante deleznables? Uh-huh. Y tienen mucho... Por solamente tener un personaje LGBT, ya lo ponen así como de, vean esta serie porque tiene un personaje y tal. Y algo similar pasó con Nadie Nos Va a Extrañar, que hasta que no reventó en redes... Ajá. Acerca de la historia tan bonita fue cuando fue pasando como de boca en boca y fue cuando le empezaron a dar producción. Los niños acaban de hacer hace poco como un booking de marketing para hablar de la serie cuando la serie salió hace 2 meses, ¿sabes? O sea, hasta apenas estaban haciendo los junkets. Ajá. Uh-huh. Sí. O sea, para que se den una idea y que se den cuenta que realmente sí hay una situación en la que la comunidad LGBT se ve como que desplazada porque aunque pueden ser historias muy buenas, ¿qué creen? No son historias de Manolo Caro. No son historias con las que esas realidades se van a y de personas blancas. Y de personas blancas con privilegios. Entonces, cuando no hay personas blancas con privilegios atestando la televisión, no existe una promoción de las verdaderas historias que se tienen que contar, las historias que vale la pena escuchar. Y claro, creo que esto es un llamado. Yo sé que este espacio pues no sabemos si va a llegar o no el mensaje, pero este es un llamado a toda la gente que se dedica a las producciones, que se dedica a escribir, a crear historias, que le apuesten más a este tipo de historias que son realmente con las que la gente nos vamos a identificar. Exacto. Que son las personas, la población que consumimos sus productos. La gente que tiene Netflix es la gente que va a consumir. ¿Y quiénes son? O sea, creo que México es uno de los países con más cuentas abiertas en Netflix. Claro, y pues a final de cuentas pueden hacer miles de producciones, pero también creo que es importante el valorar este tipo de historias y este tipo de guiones bien contados y bien retratados. Uno de los directores de esta serie, de hecho, es una persona que trabajaba en Televisa, o sea, sí. De hecho, creo que fue él el que hizo esta telenovela del privilegio de amar. Sí, de hecho, el plano secuencia de la entrada de la novela es dirigida por él. Entonces, es una persona que ya tiene como que mucho colmillo y mucho callo sobre cómo hacer televisión. Se refleja sobre todo, no sé si tú lo notaste, pero en la segunda parte de Adultos ya había unas tomas y unas escenas bastante como de cine. Uh-huh, sí. A comparación de la primera parte. La primera parte como que se centra demasiado en la historia y en este guión tan importante de los niños, que deja un poco de lado las tomas, la coloración, la tintura de todo. La fotografía. Toda la fotografía de lo que vemos en televisión se ve reflejado en esta segunda parte. Total. Sí es un cambio, o sea, sí se nota como si fueran 2 productos completamente diferentes, pero son cosas muy bien hechas, o sea, es televisión bien hecha y aún así no está llegando a las personas que está llegando. Y yo entiendo que, pues, yo como persona LGBT soy una persona que sale un gay en una serie y yo la voy a ver. Claro. ¿Sabes? Porque me interesa ver cómo se retrata nuestra diversidad
en los medios audiovisuales, y sobre todo porque venimos de una época en la que cuando nosotros éramos niños no había representación de esa en los medios audiovisuales. Y la única representación que había era Agapito sí, y así es. ¿Cómo se llaman los que sí, los meseros y los estilistas y eso, sí, sí, sí. Y que realmente pues o sea, se sigue perpetuando, digamos, todavía estas ideas de diversidad. Ya es mucho menos porque siento que la gente ahorita está despertando más en cuanto a cómo representar correctamente a los personajes de la diversidad. Claro. Entonces ya no los vemos tanto, o sea, esa gente ya perdieron sus empleos, y, o sea, bendiciones, les mandamos hasta donde estén, pero realmente ya es obsoleto esta idea de cómo nos ven, ¿no? Entonces, este tipo de series nos presentan personajes construidos, bien elaborados, que son personajes que no son nada simples, que son muy complejos y que siguen siendo personajes que forman parte de la diversidad, ¿no? Entonces, los diálogos entre las mushes, los diálogos entre las mushes con los personajes, con los niños, siento que es un trabajo súper bien logrado, súper bien aterrizado, que tiene todo un porqué y que al final lo vemos ya como en secuencia, ya lo vemos finalizado, ¿no? Con un final que posiblemente no nos esperábamos. Claro. Porque la gente esperaba que se quedara, ¿no? Juntos y otra cosa. Con Eric y que pasara otra cosa, pero no es así, ¿no? O sea, se entiende que la historia no es una historia de amor común y corriente. Claro, y a final de cuentas hay un trabajo muy bien hecho en cuanto a todo el producto, pues. Creo que es importante esto de que muchas veces la gente dice, hay como un cierto aspecto que a lo mejor me voy a ahondar en hablar de otras series o lo que sea, pero muchas veces hay esta parte de la comunidad que dice, queremos personajes reales y queremos personajes no convencionales o queremos personajes que no sean hegemónicos, pero salen personajes que no son exactamente convencionales y les dan la espalda, o sea, claro. Ahí, si nos vamos y eso es internacionalmente, o sea, recientemente, ahora que está la serie de Agatha con este niño que sale en Heartstoppers, que es el protagonista también de la serie de Disney, tenían como muchos issues la gente de que el niño no era guapo. Entonces es como ¿verdad? Dude, te están hablando de otras cosas mucho más importantes. El niño a final de cuentas sale en televisión, es blanco, es hegemónico, pero como tiene las orejas diferentes, o como tiene el cabello rizado, o como tiene los ojos más grandes o más separados o lo que sea, no entra dentro de lo que uno percibía como que es guapo, y hacen este tipo de cosas. Entonces es exactamente lo mismo. No sé si hay mucha gente que no quiere ver personas oaxaqueñas en la pantalla, ¿sabes? Es que es verdad, es cierto, o sea, así de triste es, la gente no quiere ver personas de color, no quiere ver personas que no tienen una estatura, o que somos personas por debajo de la estatura promedio, o sea, la realidad es esa. O que representan a comunidades indígenas. Claro, ese es el punto. Estás hablando de Oaxaca y son comunidades indígenas, o sea, la mayoría de los personajes, sean los protagonistas o no, son personas que tienen rasgos indígenas. Claro. Y eso no quiere decir que esté mal. Y yo creo que la exposición de México al mundo también es eso. No solamente hay personas blancas, o sea, las personas blancas son una minoría, y disculpen que les quitemos el sueño a todos los white chicans. No quitas, bebé. Sí, pero tú eres otro tipo de white chican, ¿eh? No. Pero la realidad es que habemos más personas de color. Exactamente. Habemos más personas morenas que personas blancas, entonces creo que desde siempre se ha luchado. Hoy en día se sigue trabajando en eso, todavía falta mucho por hacer para que haya más representación de nuestro color, de nuestras etnias, de historias que todavía se tienen que contar, que no solamente se hable de las mushes, sino que se hable de otras subculturas, que se hable de otros lugares, de otras geografías. O sea, sí siento que hay mucho por contar. Claro, y a final de cuentas es un problema global. Yo hablaba hace poco con un amigo que es de Australia y me decía que tienen el mismo problema en cuanto a sus habitantes originarios, los cuales muchos fueron masacrados para que pues no existieran, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben a lo que me refiero con masacrados para que no existieran. Y mucha parte de la población australiana
ahora está luchando como por redignificar a sus comunidades indígenas. Ojalá que México llegue a la conciencia de redignificar a sus comunidades indígenas, porque hasta la fecha no lo Pero hacemos. déjame te digo una cosa, y no es que me quiera meter en otro tema, pero sí tiene mucho que ver con esto. Hablando de la redignificación de nuestros pueblos indígenas, mucho whitexican y Ah, ajá, o sea, paguen sus artesanías para no, empezar por eso. deja de eso, o sea, esta idea que, por ejemplo, ahora con la nueva presidenta, que muchos se asustaron que porque hicieron rituales paganos y rituales de brujería para darle el poder a la nueva presidenta, déjenme decirles que eso es México también. Eso es Exactamente. redignificar nuestros usos y nuestras costumbres que no nos dejaron ver a la llegada de los españoles, nos quitaron toda una cultura, arrasaron. Simple y sencillamente, y ya regresándome a más el tiempo actual o a otras religiones, o sea, México tiene la concepción de que únicamente es católico, entonces cuando tienen una presidenta mujer que es judía, Que o es sea, judía les hace un boom en la y que cabeza. aparte permite que las personas, que en este caso las mujeres indígenas que tienen cierto rango de poder en sus comunidades, le otorguen significativamente una vara, prendan copal. Esas son nuestras costumbres que Exactamente. intentaron desaparecer Y los son las costumbres que españoles. les encanta ver en Xcaret cuando van al show de la noche, pero Ajá, no pueden ver en la política, siendo que es parte de todo nuestro background como país, como país, ¿sabes? eso es México también, o sea, México no nada más es las catedrales, que las catedrales precolombinas, no es eso nada más, o sea, México también es todas esas pirámides que están por debajo de esas catedrales, que quisieron destruir y encima poner catedrales. Justamente regresando un poco a la serie y haciendo un research sobre toda esta información, esta poca o mucha información que vemos en la serie, justamente esta partidura que hay entre las personas que aceptan a las mujeres y las personas que no, en la cultura zapoteca en el pasado, ellas eran, pues no quiero decir que unas sumas sacerdotisas, pero se manejaban bajo un matriarcado en los cuales estas tipo de personas eran bastante importantes Ujú. para la cultura y eran como Una jefas, conexión, ¿no? jefas o jefes de casa también, y esa conexión con el mundo espiritual y con Exacto. las personas viejas y con las personas muy niños que cuidaban también. Y justamente creo que esta partidura que se ve en la serie, por ejemplo, cuando no los dejan entrar a los funerales o cuando no los dejan entrar a la celebración de la vela, Ujú. que es una celebración que se hace en Oaxaca, eh, es por parte de la gente que ya tiene ideas de cuando llegaron los españoles, o sea, ya con la Exacto. religión católica. Entonces, si en el pasado se aceptaba o se veía como bien visto que estas personas de un tercer género o estas personas que no se percibían como heterosexuales o que tenían esta cosmovisión en la cual no entraban dentro de los cánones de lo masculino y de lo femenino, ¿por qué cuando llegó esta segunda cultura que nos abrazó y que ahora tenemos, no podemos aceptar que es parte de nuestro pasado y parte de nuestras tradiciones? Se me hace bastante triste y ilógico, Ujú. pero si tú lo estás viendo incluso en estos pueblos de Oaxaca, que son los que saben acerca de estas tradiciones, ¿qué no será de las demás personas de otros estados o de otros países que no entienden cómo funciona esto, Claro. ¿sabes? Que como te decía, es muy a modo de beneficio probablemente el que hayan dejado que un hombre se vistiera de mujer y cumpliera estos roles Ujú. con tal de que les cuidaran a los papás, que nadie quería Sí. hacerse cargo de ellos, pero justamente si Caru habla de esto, ella no quiere ser nada más eso, ella quiere ser una persona completa, quiere ser mujer por otro tipo de cosas, no nada más para llevar una familia o no nada más Sobre para. todo una persona funcional socialmente, ¿no? Que no Exactamente. tiene nada que ver cómo se defina su sexualidad, pero ella por alguna razón ella dice es que yo no quiero ser mujer, es que yo soy algo más, no, y de pronto había ahí un problemita entre ellas Exacto. porque es que se siente superior a nosotras, también es mushe, no, es que ella estaba pensando en que ser mushe te deja en un lugar
muy delimitado, ¿no? Como sociedad. Y Sikaru lo que busca es, podemos accesar a más, o sea, Claro. podemos ser más como mujeres mushes, ¿no? Y creo que la serie no deja explotar ese problemita al 100% Ujú. porque justamente cuando están hablando de eso pasan otras Sí, cosas en las cuales yo creo que por guión y por tiempos lo redignificaron al final cuando se pone ella el vestido que le regaló esta Solange, Solange que le hizo. en el que le habla de que pues sí, o sea, las mushes son más que eso y representan una situación o una parte muy importante de esa sociedad. Creo que en eso sí, pues en cuestiones de tiempo, de cortes y de guión se quedó un poquito corto de terminar de redignificar lo que es la cultura mushe, pero a final de cuentas, pues todos tenemos internet y todos podemos investigar más acerca de esto. Ujú. Creo que no hay muchos, pero hay cierto tipo de documentales que podríamos ver Sí. acerca de esta cultura. Yo me acuerdo que en la secundaria mi hermana me regaló un libro que era de unas mushes, que era un libro de una escritora de Oaxaca y habla de una historia de una persona que era mushe, que después se casó. La verdad es que pues tiene como 15 16 años que leí ese libro. La verdad no recuerdo ni siquiera cómo se llama, pero hay mucho material acerca de estas comunidades en las cuales uno tiene la responsabilidad. Yo creo que uno como Sí, persona LGBT tiene la responsabilidad de educarse en estos temas claro. porque nos va a tocar hablar o lidiar con personas heterosexuales que van a tener muchas dudas acerca de este tipo de cosas y tú les puedes decir esto está bien o esto está mal o esto es así. No porque sea nuestra responsabilidad, pero creo que sobre todo como hombres gays Ujú. que somos nosotros y las lesbianas como de la parte de la comunidad que mejor estamos en Sí, cuanto a que ya nosotros ya rompimos muchos paradigmas y somos muy aceptados en muchos lados. Creo que tenemos la encomienda de cuidar a todas nuestras otras minorías que son parte de nuestra comunidad, claro. abrazarlas, respetarlas y hacer que valgan sus derechos tanto como los de nosotros. Ujú. Porque tan válido soy yo como un hombre hegemónico blanco, gay, Cisgénero. cisgénero y todo lo demás Todo. como una persona non-binary o como una persona trans o como una persona travesti, o sea, todas las partes de la comunidad que sean son válidas y se tienen que respetar, ¿no? Sí, y pienso yo que este tipo de series están abriendo conversaciones, que es lo más importante. He estado viendo algunos TikToks de, ya sabes, ¿no? La gente de que mi papá viendo la película, Claro, claro. la película de El secreto del río, y ves las reacciones de la gente, y ves de verdad los cuestionamientos en su mente y en sus reacciones, y cómo observan y dices, bueno, al menos ya hay una semilla que se está plantando para Sí. hacerse preguntas y abrir una conversación en una casa donde tal vez es un tema que jamás se iba a tocar, ¿no? Y como muchos papás, sobre todo de hijos, hijas LGBTs, se dan cuenta de como las cagadas que hicieron cuando tenían Sí. hijos jóvenes. Creo que una de las escenas más fuertes y más duras es cuando se acerca el papá de Eric, que es este niño heterosexual, y le dice, sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Pero sabes que Fuerte. preferiría que estuvieras muerto antes de que fueras... y le dice, Tojo. Tojo, exactamente. Entonces, yo vi esa escena Ya y me acordé, yo estaba llori se llore. sintió Yo estaba feísimo, o llori sea, llore. se sintió feísimo el ver que Sí. es una Ujú. realidad de muchas personas que prefieren un hijo drogadicto, un hijo ratero, Ratero. lo que sea, antes de que sea Tojo, Ay, ¿sabes? no. Es bien triste. Sí. Es bien triste, Pero pero es es una una realidad. realidad. Es una realidad. Es una realidad porque yo siento que en esta sociedad sí se está avanzando, pero hay mucho en qué trabajar. Hay mucho en qué trabajar, pero vivir este tipo de realidades que no todos viven, ¿no? O sea, siempre a veces la gente piensa que nos victimizamos o que la comunidad nos victimizamos, pero no es cierto. Más bien nuestras historias se han contado de diferente manera y nos han permitido crecer muy limitados en cuanto a muchas situaciones, circunstancias, y siento que deberíamos empezar a aprender más de esto, ¿no? Deberíamos empezar a aprender más de cómo viven todas las diversidades, no solamente como dices, la diversidad gay o la diversidad de las lesbianas,
¿no? Como estandartes de esta comunidad, pero oye, detrás de esto hay todavía más colores, ¿no? Más diversidad, y que también son importantes, que también son válidas y que son igual de interesante y de importante plasmarlas en Claro, proyectos o producciones audiovisuales audiovisuales. en las que se puedan ver reflejada la realidad. Creo yo que no íbamos a hacer como mucho spoiler, también siento que no hicimos mucho spoiler de la serie, y si así Ya fue, lleva dos ya semanas, lleva dos véanla. semanas, ya, o sea, ya hay que verla, véanla, apoyen, creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, Creo que en México es la película más vista de la semana la serie pasada, más vista de la semana ajá, pasada, en Estados sí. Unidos todavía no, obviamente, porque pues, No, de hecho, si tú te vas como al home screen de Netflix, no hay ni siquiera información acerca de esto. Tú ujú, tienes que buscar El secreto del río o The Secret on the of River the River, para que te aparezca como la serie. Es entendible, pues, pero... y en realidad no lo hacemos como para promoverlo o para que salga una segunda temporada. Creo que la historia queda así bien. se encierra O bien, sea, o sea, no cierra bien, necesita más, pero sí es importante que este tipo de historias tengan éxito para que sigan haciéndose más más. historias así de la diversidad, de diferentes tipos de disidencias, porque todas son importantes. Entonces, pues, no sé, yo venía con un enfoque un poco más de criticar la serie como si Ajá, fuera Ibarreche, pero Ibarreche, la verdad es que también haciéndonos un poco más a lo que es tu podcast, creo que es más importante hablar desde este lado sobre este tipo de percepciones que lo que pueden encontrar en miles de TikToks claro. hablando acerca de los aspectos técnicos o lo que pudieran gustarles o no gustarles de la serie. Es creo que lo importante, Sí, ¿no? creo que sin quererlo, como que dimos en ciertos puntos que van de la mano con todo esto bueno que tiene la serie, técnicamente como producción, como guión, es maravillosa, pero también existen estas otras transaccionalidades de las que siempre queremos hablar, que es representación de gente, de la diversidad, que no es blanca, que no forma parte de las esferas de poder o de la élite que vemos todo el tiempo en los medios masivos de Claro. comunicación. Creo que irnos por ese lado puede darle mucho empuje a esta serie también, ¿no? Y que si tú te sientes representado, te sientes redignificada o tu historia o tu vida con respecto a esta serie, coméntala, haz un post al respecto, Recomiéndasela a alguien que pueda recomiéndala. gustarle. O sea, realmente hay muchas maneras de que podamos hacer una diferencia en este sentido de seguir mostrando más historias así, ¿no? Y sobre todo que hay mucha gente que ha estado muy a gusto con ver este tipo de historias. O sea, hablo otra vez de estas tres series que son las más nuevas, que salieron este año y son como de las más importantes. Pero si de verdad ustedes quieren seguir viendo más historias así, pues tenemos que seguir haciendo ruido sobre lo que queremos. Porque a Ujú, final de cuentas este es un negocio. Entonces, claro. si para ellos sale redituable hacer este tipo de historias, no importa que las sigan haciendo mainstream, es importante que se hable de ello. Ya no queremos ver este contenido de mansiones y personas ricas sufriendo porque ya en este momento no estamos en esa sintonía. Y creo que una cosa de la que no hemos hablado y ya como para empezar a Ujú, a cerrar cerrar. esto, y es un tema muy delicado que creo que también en la serie hablan muy por encima, es este tipo de trata de Sí. personas, este tipo de trata de niños que se escucha y se sabe que es muy común en este tipo de regiones marginadas y pobres. Ujú. Creo que no se quisieron ahondar tanto en eso en la serie, pero es algo bien delicado y es algo que todos tendríamos que poner el ojo en eso porque es un problema social que ataña a todos y en la serie obviamente el pueblo se hace responsable de esto para luchar por lo menos por Por un un niño. niño, que al final la policía es la que está involucrada en la trata de personas, ¿no? Entonces, sí, totalmente, o sea, creo que la serie toca temas bien sensibles para nosotros como sociedad, y que creo que ponerlos en una pantalla y ponerlos en un guión de forma tan, ¿cómo podría decirlo? Tan bien trabajado, tan bien tratado el tema,
nos puede ayudar a abrir los ojos a que estos temas existen y que es una realidad que existen muchos niños. Sí, que de todo el spotlight, ¿no? Ajá, muchos niños, muchas niñas, muchos niñes que están siendo violentados, que están siendo maltratados, que están siendo abusados, robados, traficados, y que eso se necesita detener. Y también creo que la serie hace un trabajo muy interesante, esta polaridad que existe, que la gente que está haciendo trata de niños, trata de blancas y todo esta asquerosidad que hacen, no es la comunidad LGBT. ¿Quiénes son? Los mismos Los heterosexuales. Entonces, y por el contrario, vemos esta polaridad con este amor y esta calidez que Solange tiene con los niños, que es el lugar seguro de los niños. O sea, vemos esas dos polaridades, ¿no? Dentro de la serie. Cómo es representada una minoría de la sociedad, que son las mushes, que son las personas que son las guías de las nuevas generaciones. E inclusive... Con respecto a... pues obviamente la parte heterosexual que se dedica a trata. Exacto. ¿No? Inclusive donde explota este problema, que se ve esta escena donde las mushes van a defender al niño de estas personas malas, por decirlo de alguna manera, y vemos que probablemente una persona trans pueda ser percibida como una persona débil, pero varias personas hacen fuerza y suman esfuerzo para defender su propia comunidad o defender un bien común, y creo que es muy importante eso, que se le dé toda esta importancia, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que para cerrar, no sé si quieras terminar con algo que te haya marcado de la serie, una frase, una idea que hayas visto en la serie que dijiste, conecté y me encantó, algo que quieras, con lo que quieras terminar. Yo sé que ahorita tu mente está, mira, pensando, trabajando. Maquinando. No, la verdad, pues ya dije varias cosillas ahí a lo largo del podcast, pero creo que sí, de las cosas que más me marcó fue esta escena donde le dice que preferiría que su hijo estuviera muerto antes de que fuera gay. Es una de las cosas como que más, pues no me sentí identificado porque no pasé por este tipo de cosas en mi familia, pero me resuena el que muchas personas todavía a estas alturas del tiempo, en el 2024, sigan teniendo sigan teniendo que escuchar este tipo de cosas por parte de su familia. Y creo que esa escena donde están en el mar y Solange les habla acerca de Sicaru, que es como el significado de todo lo bonito, toda la amistad, todo lo importante que es la amistad, y le dicen a Manuel que no está solo porque acaba de morir su mamá. Todo este monólogo, todo este speech que Solange da a unos niños que obviamente les dice, ¿entendieron? No entendieron ni madres, pero en algún momento lo van a entender. Creo que es una de las maneras en que más bonita cierra la serie, sí, porque es una de las últimas escenas en el último capítulo. Creo que eso engloba muchas cosas muy bonitas y habla justamente de, como lo decías, que muchas personas de la comunidad son de repente temidas por otras personas porque nos ven como abominaciones, pero solamente tenemos como cosas buenas para dar a la demás sociedad. Claro. ¿Sabes? Es cierto, totalmente de acuerdo, y para mí creo yo que la columna vertebral de esta serie que a mí me impresionó mucho y que creo que no se ha hablado también tanto es acerca, como dices, acerca de la amistad y cómo se ve la amistad entre dos personas que pueden ser totalmente diferentes, pero que el amor los une de una manera tan maravillosa, y es ahí donde viene esta frase tan famosa que es: una amistad vale más que mil amores, ¿no? Y creo que eso para mí sí, o sea, me tocó muchísimo porque es verdad, porque estamos tan acostumbrados a sexualizar todo, estamos tan acostumbrados a que nos relacionen con lo sexual todo el tiempo también. Inclusive en la misma comunidad, o claro, sea, somos amigos, quiere decir que ya hicimos algo sexual. Ajá. Pues no, señores, o sea, y no por el hecho, por ejemplo, de que le tenga asco. no, pero pues es que es la realidad, o sea, sabemos que es ser amigo, ¿no?
y también sabemos definir cuando no somos amigos. Y por ejemplo, ahora que, y bueno, eso ya es una cuestión personal, pero que tiene que ver con esto, pues he estado conviviendo con gente hetero últimamente, ¿no? Sí. Y te ha sorprendido al respecto. Bastante. Porque yo no soy muy de mis amigos, ¿no? Yo sé que joteamos y ¿saben? O sea, como que entre nosotros tenemos nuestras formas de relacionarnos, pero ahora que estoy como que de alguna manera la vida me ha llevado abriéndome al mundo heterosexual, me sorprendo mucho de nuestra capacidad de acoplarnos y de nuestra capacidad de querer que la gente nos vea como lo que somos. Porque en realidad nosotros siempre tuvimos la disposición. Los demás fueron los que no tenían la disposición de estar con nosotros. Y es algo muy bonito. La verdad te puedo decir que es algo muy bonito ver cómo la gente no te ve por lo que haces en tu privacidad, sino la gente te observa, te ve y te aprecia por lo que realmente eres como persona, ¿no? Y va muy de la mano con lo que viene en la serie, que ojalá la gente que ahorita no la ha visto, que espero que sea la menos, que la vayan, la vean, que si no tienen Netflix, que pidan la cuenta a alguien, o que se junten en una casa con sus amigos, con su familia a verla. O sea, es una serie muy bonita para ver en familia, a lo mejor no con niños muy pequeños, pero si tienes un niño de 12, 13 años, creo que está bastante bien para que la vean. Si tú ya eres una persona mayor y tienes a tus papás que también son adultos, les gusta el cine o les gusta las series, es una serie que creo que pueden ver en familia, y da a este tipo de pláticas acerca de lo que tus papás pensaban o lo que tu familia pensaba, o puedes llegar hasta a sentir o tener perdones de parte de tu familia de, oye, creo que esto también lo hice contigo, te afecta de esta manera, discúlpame. O sea, creo que toda esta interacción que puedes tener en base a un producto audiovisual es una buena manera de romper el hielo acerca de ciertos temas. Yo he rompido como muchos paradigmas de mi vida gracias a ciertas series o a ciertos temas que para mí antes eran tabú. Entonces, creo que es una buena manera de acercarte. De verdad, o sea, véanla. No nos hemos cansado toda la hora de decir que la vean, pero no hay más. No hay más. Véanla, recomiéndenla, promocionenla en sus redes sociales. Y la producción desafortunadamente no tiene el apoyo de las grandes empresas para hacer promoción. La gente lo podemos hacer. Yo he visto TikToks por todos lados, la gente está hablando al respecto y creo que eso es bueno porque está resonando. Si le resonó a una persona es porque le puede resonar a otras 1000 personas. Exacto. Entonces, recomendada, 10 de 10. 10 de 10, sí. Me la pensé, la verdad, porque yo en cuestiones de guión la hubiera alargado de ciertas maneras, pero en cuanto a cómo te calienta el corazón y cómo sientes bonito, cumple el propósito, 10 de 10. ¿no? Cumple el propósito, mostrarnos historias diferentes, y pues por eso es que estamos hablando de eso aquí en el podcast. Decidí ponerle una pausa a todo el sketch que ya tenías. Sketch que ya tengo para hablar de esto, para hacer más un empuje mejor a esta serie. Ojalá que sirva de algo, y que si ustedes tienen en casa o conocen a alguien que está pasando por situaciones complejas que suceden dentro y fuera de la comunidad, que pueden hablar, que se acerquen a las personas correctas, que se dejen abrazar, y que la gente sepa que no está sola, que creo que también es parte de mucho de lo que entiendan serie, lo importante, ¿no?, del valor de la amistad. Creo que de ahí va muchas cosas importantes y de ahí parte todo. O sea, el amor es en todos los sentidos, no nada más es afectivo de pareja, puede ser de familia, puede ser de amigos. Entonces, déjense abrazar por eso. Y pues, bueno, pues creo que para mí ha sido un gusto compartir otra vez aquí contigo. Me encanta cómo fluye esto. Sí. Y pues, ay, no sé, lo voy a pensar. Siempre que quieran hablar de medios LGBT, ya saben, aquí. Ya sé a quién le voy a llamar, ya sé quién me va a acompañar. Pues muchas gracias, bebé. La verdad que siempre es un placer poder contar con tu expertise en lo que sabes también, que es en lo poco que sabes. En lo que sabes. Y pues sí, es un gusto. O sea, es un gusto poder platicar contigo y hacer esto
para un bien común, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Y te agradezco muchísimo que siempre me aceptas la invitación y yo sé que la gente ya te recibió bastante bien, Esperemos que me vuelva a recibir así. Exacto, sí, yo creo que sí. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Gracias por ver el episodio, compártanlo también. No es una reseña como tal, solamente son nuestras percepciones y cómo vemos la serie y los alcances que tiene. Pero creo que puede ayudar mucho a dar una idea de hacia dónde va la serie y que cuando la vean, pues también les ayude como a entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por acompañarme, bebé. Gracias, sabes que esta es tu casa, este es tu espacio, este es tu programa. Yo para qué te incomodo. Gracias. Y si llegaron hasta aquí, de verdad, vean la primera temporada y vean todos los capítulos anteriores de esta temporada. Les juro que no se van a arrepentir. Alan tiene un don para hablar y tiene un don para entender todo lo que sucede con nuestra comunidad, con todo lo que nos duele, con todo lo que nos genera dudas. Si a ustedes les puede servir, si les puede abrazar el corazón, de verdad, este podcast es para eso. Entonces, gracias y él los ve la próxima semana. Yo los veo muy pronto. Chao. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que siempre nos despedimos con una frase, pero el día de hoy quiero despedirme con la frase de Solange. ¿Qué ¿Verdaderamente? te parece? Y la frase de Solange es: una amistad vale más que 1000 amores. Me encantó. Talina Fernández. Talina Fernández. Y pues nos vemos. Que estén muy bien y no se pierdan los próximos episodios. Hasta la próxima.